Dolor de hombro. El hombro es la articulación de mayor movilidad en el cuerpo humano. Un grupo de 4 músculos y sus tendones, llamado manguito rotador, le da al hombro su amplio rango de movimiento. La hinchazón, el daño alrededor del manguito rotador, pueden ocasionar dolor en el hombro. El dolor se puede experimentar al levantar el brazo por encima de la cabeza o al moverlo hacia adelante o detrás de la espalda. El tendón que se desplaza debajo del hueso en la parte externa del hombro es uno de los que se lesionan con mayor frecuencia por su posición entre los huesos. Hoy, en Televida con Salud, veremos cómo puede tratarse este dolor para que deje de ser algo crónico y encuentre un alivio definitivo. Y estamos con Mauro y Duilio Busardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Claudio? Vamos a hablar de dolor de hombro, vamos a describir un poquito a qué tipo de paciente nos referimos, a qué tipo de dolor. Sí, bueno, habitualmente cuando el paciente habla de que tiene dolor de hombro, generalmente se hace referencia a los tendones del manguito rotador, es una de las afecciones más frecuentes. Y el diagnóstico, el de tendinitis. Siempre le dicen que tiene una tendinitis. Bueno, eso ya ha pasado un poco a la historia. Sabemos que los tendones no tienen procesos de inflamaciones cuando ya pasaron 6 semanas, que la mayor parte de la gente que consulta ya pasó ese tiempo, y que es un proceso degenerativo donde justamente lo que le está pasando a ese tendón es que no se puede inflamar y repararse, que sería el proceso normal. Uno lesiona, se inflama y cicatriza. Ese proceso en los tendones, que están bajo mucha tensión y hay mala circulación, no se puede dar, y entonces el tendón, en vez de inflamarse y recuperarse, pasa a un proceso de ruptura progresiva, que es lo que se llama tendinosis. Que habitualmente se tapa con la medicación, para los calmantes. Habitualmente se trata mal con antiinflamatorios, como si se tratase de un proceso inflamatorio, y en realidad, aunque parezca paradojal, lo que ese tendón necesita es inflamarse para recuperarse. O sea que realmente cuando uno está en un proceso de tendinosis, que sería que no logra inflamar, está más cerca de curarse, más lejos, de curarse, que cuando uno está en un proceso de tendinitis, que ya está activándose todo el proceso de cicatrización y es posible curarse a partir de esa inflamación, digamos. Para que la gente identifique bien el dolor, ¿está localizado en el hombro? ¿Se extiende algún brazo? Justamente lo más común es que no le duela exactamente el hombro, sino que lo siente un poco más abajo, incluso con una irradiación cerca del codo, y por eso muchas veces le cueste asignárselo al hombro y dice: a mí me duele más abajo, me duele el brazo, te dice. Pero es el lugar donde generalmente pasa esto, en el tendón del supraespinoso, del infraespinoso, son los tendones más afectados. Y generalmente da un dolor hacia abajo, digamos. Y habitualmente esta gente vive consumiendo antiinflamatorios sin lograr algún día terminar con esto, ¿no? Exacto, y frenando todo intento del tendón de recuperarse, porque tapar un síntoma es malo, pero si además de tapar el síntoma estás entorpeciendo el mecanismo de reparación que tu propio cuerpo está intentando poner en marcha para recuperarse, estamos haciendo doble daño. Tapamos el síntoma, tenemos más posibilidades de lesionarnos porque no estamos sintiendo cuando forzamos una estructura lesionada, y a su vez estamos entorpeciendo lo que el cuerpo está intentando hacer, que es tratar de recuperarse a través de un proceso de inflamación, y por eso justamente la terapéutica es intentar ayudar ese proceso y no entorpecerlo con la medicación. Y vamos a hablar de regenerar, que no es poco, estamos hablando prácticamente de una cura del problema, ¿no? Sí, la idea es apuntar a que todos los pacientes tienen posibilidad de regenerar sus tejidos, que en este momento hay una evidencia de que con la ecografía antes y la ecografía después, o con la resonancia antes y la resonancia después, mediante un tratamiento ya sea de proloterapia, de plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, hay posibilidades de hacer regeneración tendinosa. Y por el otro lado también apuntar a los tratamientos que tienen que ver con mejorar la calidad del movimiento y la calidad de la postura. Muchas veces los tratamientos de kinesioterapia están apuntados por ahí a agentes físicos, a ultrasonido, magnetoterapia, etcétera, y por ahí no hacen tanto hincapié en cómo fue que se degeneró ese tendón. Esto le ocurre mucho a deportistas, gente que hace a lo mejor un determinado trabajo, ¿no? Sí, trabajos repetitivos es muy común en pacientes más jóvenes y personas con posturas alteradas por sentarse mal, por estar mucho tiempo frente a la computadora. La gente que teje, las costureras, que son también, posturas que tienen que ver con estar inclinado y hacia adelante. Esos también son mecanismos en los cuales el tendón está en una posición anómala y a pesar de que no lo estás moviendo, lo estás dejando fijo en una posición que le hace mal. Entonces después, quizás ante un mínimo esfuerzo,
el paciente tiene un problema y dice, no, se me cortó el tendón, no sé, bajando una bolsa de yerba de un estante. En realidad, eso no es la forma en la que se cortó el tendón. Quizás fue la última gota que rebalsó el vaso y hay que preguntarse cómo fue que se llenó ese vaso, porque si no vos decís, bueno, no hagas más eso. Claro. No, pero no es no hacer más eso, sino hacer más todo lo otro que generó que eso sea suficiente para romperse. Totalmente. Ahora, la gente por ahí piensa, son infiltraciones, me está hablando de corticoides. Bueno, eso es importante porque también la gente siempre relaciona, y no está mal, históricamente las infiltraciones fueron de corticoides porque fue la primera sustancia que apareció. Y era una sustancia que mejoraba la inflamación, como decía Mauro, servía para lo agudo, mucha gente mejoró el dolor, pero en este momento sabemos que eso no tiene potencial regenerativo, que nosotros tenemos que tener una apuesta a un potencial regenerativo, y lo cierto que infiltrar es poner una aguja dentro de un tejido con una sustancia. Si no decimos la sustancia, no decimos nada. Claro. Entonces, ¿existe la infiltración con corticoides? Sí. ¿Es buena para ciertos casos? Sí. No es lo único para nada y nunca es regenerativo. Entonces siempre hay que tener por lo menos una opción quizás a largo plazo que pueda ser regenerativa. Y ahí sí no hay límite de cantidad de infiltraciones ni hay riesgos como puede ser con el uso prolongado de corticoides. Puede servir a lo mejor cuando el dolor es agudo, pero una vez que pasó esa etapa... Claro, por eso, quizás para un dolor agudo, quizás cuando el paciente tiene muchos síntomas inflamatorios y tenés que modularlos, perfecto. Bien. Ahora, como única estrategia no, y como única estrategia a largo plazo tampoco. Entonces, bueno, que la gente sepa que hay más opciones. En particular, en tendones, la infiltración corticoide está contraindicada porque favorece la ruptura del tendón. Digo, hay que aclararlo porque no es lo mismo decir... En el caso de los tendones, se dejaron de hacer porque se cortaban tendones por esto. Entonces, bueno, hay que tratar de evitarlas completamente. Bueno, entonces hablamos de regeneración, lo cual en un tiempo, vos me dirás cuánto, ya podemos hablar de una cura, ¿no? Y eso lo podés hacer incluso en seguimiento. Nosotros hacemos seguimientos ecográficos y vamos viendo la recuperación. En general, entre 3 a 4 o 5 aplicaciones, cuando haces un buen control de los factores que lesionan también, tenés una recuperación del tendón. Bueno, vamos a decirle a la gente que estamos aquí en 1 de Mayo y Pasco, y vamos a dar teléfonos. 481-2594. 481-2594. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más Televida.